Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente del Radio Pichincha. Hola con todos, con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás? Saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo y parte de Esmeraldas y Manabí. Hoy es lunes, 8 de noviembre del 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante en los Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción de Frente Radiosa. Así es. Y damos también la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde. Nos acompañan Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, Franklin Ramírez, sociólogo y docente universitario, y Marco Navas, constitucionalista y docente universitario. Bienvenidos, bienvenida. Esta tarde conversaremos sobre el informe de la Comisión Legislativa que investiga la vinculación del presidente Lasso con los Pandora Papers, enfocándonos en las amenazas y cálculos políticos que se tejen en torno al mismo. ¿Es acaso Guillermo Lasso inauditable? ¿Cuáles son las tensiones que nacen del choque entre paraísos fiscales y la democracia en el más amplio sentido de la palabra? Las reacciones ante el informe borrador que circulara este fin de semana han sido contundentes. El gobierno insistió en desconocer los procedimientos institucionales de control y se repliega sobre la trama de un supuesto intento de conspiración y golpe de Estado en su contra, responsabilizando menos directamente al correísmo y a los asambleístas de UNES. El Partido Social Cristiano, PK, UNES, entre otras fuerzas políticas, han emitido también sus propios pronunciamientos frente a este suceso. Ahora lo que nos interesa saber es cómo se articularán unas y otras fuerzas políticas en el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo acabará de reaccionar el Ejecutivo en esta trama? ¿Acaso va a ahondar en el cierre democrático o se va a someter a un proceso abierto? ¿Qué rol tendrán otras instituciones de control en la fiscalización al presidente? E incluso, saliendo del juego estrictamente institucional, cabe preguntarnos cómo repercute el malestar social sobre la rebeldía tributaria de las élites en el más amplio juego democrático. De esto y más hablaremos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidos y bienvenidas todos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, para arrancar quisiéramos preguntarles a nuestros invitados sobre su valoración más general sobre los procedimientos de control que se han activado en torno al caso de los Pandora Papers acá en Ecuador. ¿Está funcionando el juego de pesos y contrapesos que se supone sienta las bases de un régimen democrático? ¿Se han activado los canales de control necesarios? ¿Demuestra la actitud del régimen una tendencia hacia el cierre o hacia la ampliación democrática? Marco, bienvenido, comenzamos contigo. El micro, ya. Gracias, buenas tardes con todas, con todos. Bueno, habría que ver o contextualizar esto en el complejo, en la compleja más dinámica democracia que vivimos desde hace algunos años, concretamente 2017, donde una, digamos, presencia mayoritaria de una fuerza política se fue disolviendo, ¿no es cierto? Y entonces hemos ido evolucionando nuevamente, como ha pasado en varios momentos de la historia del Ecuador, hacia una fragmentación, donde un elemento, un episodio donde se puede observar esta fragmentación es la constitución de esta comisión, o más bien la atribución a esta comisión para que haga el informe donde se habla de la presunta vinculación o no del presidente Lasso. Si bien hay un informe de mayoría, este informe debe ser discutido por la Asamblea Nacional. Entonces, el siguiente paso donde se deberían ver cómo se alinean las fuerzas políticas es ese momento
que puede llegar o bien también no puede llegar, y eso también expresaría una alineación de las fuerzas políticas a, digamos, desarrollarse, ¿sí? Pero aparte de eso, se decía aquí hay varias otras instancias de investigación. La misma Contraloría General del Estado debería funcionar en su rol, ¿no es cierto?, de escrutinio de la cosa pública, la LSRI, la misma Fiscalía General del Estado, donde por denuncia, me parece, del ex candidato Pérez Guartamel, justamente hay una investigación abierta. Entonces, veamos cómo a la par funcionan estas instancias. Vamos viendo, y también yo creo que no es una buena estrategia del gobierno del presidente Lasso, en este caso, replegarse, sino más bien debería optar por una estrategia de transparencia y apertura. Eso diría yo en inicio. Muchas gracias, Marco. Paulina, te hago la misma pregunta. ¿Cómo valoras tú la actitud del régimen hasta ahora en cuanto a su respuesta en torno a lo que se ha suscitado por los Pandora Papers? Y también consultarte si en tu opinión se han activado todas las instancias de control adecuadas que suponen justamente eso, ¿no? El peso y contrapeso de poderes en un régimen democrático. Hola, buenas tardes, Isabel, Emilio, Franklin, Marco. Gracias por la invitación. Yo creo que sí, que hay que poner esto en el contexto del periodo que llevamos de gobierno. Luego también podríamos revisar cómo esto se conecta con el periodo de gobierno anterior, y cómo la población está percibiendo que el país está siendo gobernado más o menos democráticamente, y cuán satisfecho está también con la democracia en Ecuador. Pero por ahora, digamos que las instancias institucionales y de control empiezan recién a activarse, y esto está todavía por verse y esto está todavía por decantarse. Tanto porque la Asamblea ha empezado a tomar las iniciativas, primero de convocatoria, y el informe, que es aquel que da forma más contundentemente a cuál es la respuesta del legislativo, cuanto porque, como bien ha señalado Marco, hay también este espacio ya abierto en la Fiscalía a partir de la denuncia del ex candidato Yacu Pérez. Esto empieza recién, digamos, a tomar forma. Lo que sí ya tiene bastantes indicios es cuál es el discurso y la reacción del Ejecutivo. El discurso y la reacción del Ejecutivo, en primera instancia, es una reacción de deslegitimar incluso el propio informe de periodistas. Por eso es que en una de las primeras entrevistas el presidente de la República incluso habla de que esto podría ser parte de la que él denomina conspiración del triunvirato que en un primer momento llamó, ¿no? Escribió una carta incluso al Universo diciendo que quién los controla a ustedes. Es decir, deslegitimando el trabajo de 600 periodistas, que son quienes están detrás de la filtración de Pandora Papers, y no 600 periodistas ecuatorianos, que tampoco sería un problema, sino 600 periodistas alrededor del mundo. Entonces, empieza de algún modo deslegitimando la filtración, la investigación, y acto seguido, lo que sucede es que indica que va a concurrir, que va a colaborar, y no concurre por 2 ocasiones a la Asamblea. Después de no concurrir por 2 ocasiones a la Asamblea, la reacción inmediata al informe de la comisión, después uno puede hablar del contenido, de las formas, de la contundencia, del rigor del informe del legislativo, sin duda alguna, que también tiene que ser leído por la población, también tiene que ser leído sin duda alguna por las fuerzas políticas, pero la primera reacción es la de escribir una carta de parte del gabinete, que además es luego publicada por varios ministros y por varias instituciones del Estado, una carta en la que la reacción no es realmente al contenido del informe en estricto rigor, es a que existe el informe. De algún modo es la respuesta a que se haga un informe, signando inmediatamente esto como un intento de golpismo. Y no como un intento de golpismo del total de los miembros de la comisión, que además sabemos que está integrado no solamente por UNES, sino también por Pachacutic, pero directamente hacia UNES. Es decir, antes de concurrir siquiera al legislativo, antes de hacer un análisis del contenido del informe, que es lo pertinente también, lo que es catalogado inmediatamente como golpismo es la existencia del informe de una comisión. En esa medida,
Lo que tenemos ahora mismo es que la pauta del Ejecutivo es reaccionar sin respuesta, sin clarificación, sin argumento a las acusaciones que no son de la Asamblea en primera instancia, sino de la filtración de un conjunto de periodistas. La primera respuesta es ya designar a este informe como de golpista, que no es la primera ocasión que sucede, hay que poner también eso en el contexto. Desde que arranca el régimen del presidente Lasso, hay una serie de señales que nos dejan ver que cada vez que hay oposición, que cada vez que hay movilización, que cada vez que el legislativo no acoge, no evacúa una iniciativa legislativa del modo en el que el Ejecutivo espera, esto es inmediatamente nombrado como conspiración, como bloqueo. Entonces, yo creo que lo que queda ahora sentado es que no se procesa bien cualquier señal de oposición y ahora más que no se procesa bien una instancia, una señal de control, de fiscalización de parte del legislativo en general, porque no es una fiscalización de una fuerza política, es una fiscalización de una comisión que está integrada por miembros de organizaciones políticas de un poder del Estado. Entonces, para cerrar la idea, ¿cómo se va a evacuar esto de parte de las otras instituciones del Estado? Esto está por verse, porque se abre recién ahora el proceso en legislativo y en fiscalía, pero del Ejecutivo las señales que tenemos en este momento es de un cierre anticipado a la posibilidad de oposición, de fiscalización y de control. De acuerdo, Paulina, muchas gracias. Franklin, te hago la misma pregunta, retomando los puntos de Paulina. ¿Cómo lees tú la reacción que ha tenido el Ejecutivo, Lasso, sus ministros, en torno a todo este fenómeno que se ha suscitado por los Pandora Papers? Y también consultarte sobre tu lectura en cuanto a la activación o no de otros canales institucionales de control. Sí, buenas tardes con todas, todos. A mí me parece que a menos de 6 meses del gobierno de Lasso asistimos a una continuidad de la clásica relación opaca e incómoda que generan los poderes de control a los poderes ejecutivos, ¿no? Esta que fue una crítica al correísmo se reactivó con claridad a partir de la transición liderada por Trujillo, que fue bastante leal, por decirlo menos, del régimen de Moreno, y que ahora, en el marco del nuevo gobierno de Lasso, se está observando también como el desprecio global del poder ejecutivo a la acción de los poderes de control, ¿no? Es la asamblea como instancia máxima de control popular, pero también cuando Lasso dice yo no quiero que sea la asamblea sino la Contraloría, uno ya salta la sospecha de que hay algunas organizaciones que serían más amigables, más leales con el poder político. Vimos la noticia ayer u hoy de que en España un concejal, un alcalde del PP ya fue removido por el caso de los Pandora Papers. En Chile la fiscalía actuó de inmediato, sin que medie una acusación de un político. Aquí la fiscalía no ha dicho nada, la Contraloría está en silencio, la superintendencia de bancos se activó a llamado de la asamblea. Hasta donde conozco sigue sin levantarse el sigilo que Lasso había dicho que iba a levantar para transparentar la investigación. Es decir, son dos cosas, no solo es que el presidente está bloqueando su obligación de rendir cuentas ante la sociedad a nombre de las instituciones, sino que además las instituciones de control, a excepción del Parlamento, están claramente con un freno de mano puesto, esperando, no sabemos bien qué, que se reacomode el juego político, que Lasso prepare mejor la información, no sabemos bien qué, pero no están activándose como la situación lo amerita frente a un caso en que el primer mandatario del país, el jefe de Estado, está acusado de evasión fiscal, de maniobras opacas respecto a sus fortunas,
en el marco de una reglamentación que existe en el país desde 2017 que prohibiría todos estos movimientos. Entonces, seguimos de una continuidad institucional de debilitamiento de los poderes de control, un desprecio del Ejecutivo de estas instituciones, unas instituciones de control que no actúan precisamente porque estarían condicionadas por ese Ejecutivo. Y en tercer lugar, y me parece muy importante esto, y es que los procesos de control popular, de control democrático, que son un motor fundamental de las democracias contemporáneas, tienen que ver en el ejercicio más que en el ejercicio estrictamente institucional, en el hecho de que el poder rinde cuentas a la sociedad, se justifica, elabora un discurso, explica, hace una pedagogía de sus decisiones, y esto es lo que Lazo, además de todos los signos de autoritarismo que Paulina mencionó hace un momento, de las grandes fortunas y los paraísos fiscales en la vida política y democrática del país. Este es el gran debate que queda pendiente, ¿no? No se trata solo del control popular institucional, sino cuál es el discurso que el presidente y la derecha ecuatoriana tienen respecto a esto, cuál es su visión ética, cuál es su visión política, cuál es su visión democrática al respecto. Y la obstrucción que están planteando ahora da la impresión de que ellos quieren dejar que esto pase, que esto se dirima en el juego de fuerzas políticas y no en el debate público ético mayor, dejando de lesionada esa relación entre el hecho de que la evasión fiscal no solo es un problema porque tenemos la consulta popular de 2017, sino por el hecho de que a nivel global la capacidad de los más poderosos de evadir, de usar los paraísos fiscales, es un atentado a la posibilidad de la igualdad social, que es un principio fundamental de la democracia. Muchas gracias, Franklin. Y ahora, yo aprovechando el panel, quisiera desmenuzar un poco ya el informe de la Comisión Legislativa. Vamos a comenzar con Marco, estimado Marco, como abogado. Se han dicho varias cosas respecto del informe, entre esas que no ha existido respeto al debido proceso y en fin. Entonces, aquí quisiera que nos aclares una cosa, porque parece que cuando hay procesos políticos que se entablan en contra del gobierno, en contra de personajes de oposición al gobierno, pues ahí se dice que los informes de responsabilidad política de la Asamblea son políticos, que no son instancias judiciales y que por ende el tema de debido proceso no es relevante. Sin embargo, vemos ahora un cambio abrupto en el discurso y ahora resulta que, claro, el debido proceso no se ha respetado y dicen que no se ha respetado por la inasistencia del presidente Lazo. Entonces, quisiera que nos comentes un poco cuál crees tú cuál es el peso legal del informe como tal dentro de la comisión y qué anticipas tú, cuál va a ser el tratamiento que anticipas que le dará el Pleno desde una visión jurídica. El tratamiento que anticipo que le dará el Pleno probablemente sea no poner en conocimiento de ese Pleno el informe, mejor dicho, la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo más probable es eso. El informe no tiene una decisión en sí mismo, sino que arroja ciertas evidencias de algo. Entiendo yo que es un informe bastante largo, de más de 300 páginas. Arroja evidencias sobre las cuales la Asamblea, conociéndolo, podría comenzar con un proceso o profundizar, digamos así, en un proceso de fiscalización política. Y por cierto, en la fiscalización política también pues hay unas convenciones y unas convencionalidades que son del debido proceso, que son las que rigen todo proceso administrativo en el país, que están por ejemplo en el artículo 76 de la Constitución y son los derechos al procedimiento justamente. Me parece que esto de todos modos arroja cierta necesidad de una reflexión de regular mejor este tipo de procesos políticos, ¿sí? De regular aún mejor, de quizás revisar la normativa en la cual se basaron
para desarrollar este proceso, nombrando a esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Garantías en lugar de la otra, es decir, revisando mejor el procedimiento, pero ya esto yo creo que es para el futuro, ¿no? Actualmente, claro, son hechos consumados. Paulina, desde la percepción ciudadana, ¿cómo crees que la gente o que la ciudadanía ha reaccionado ante estas primeras reacciones tan fuertes hacia el informe? Como tú decías en tu primera intervención, el gobierno no ha dicho nada sobre el contenido del informe, pero ha entrado a descalificar inmediatamente el informe. ¿Tú sientes que la percepción ciudadana en torno a eso puede ser el presidente no quiere que le investiguen o puede más bien ahondar en el desprestigio que ha entablado el gobierno en contra de la Asamblea? Puesto en un contexto mayor, digamos, más amplio, estamos viviendo justamente un proceso de los últimos 3, 4 años en el que se ha visto afectado profundamente la satisfacción con la democracia. Para remitirnos a las cifras del Latino Barómetro de 2020, la satisfacción con la democracia entre 2018 y 2020 decrece 17 puntos. Esto ubica a Ecuador entre los países donde mayor afectación hubo a la satisfacción con la democracia. Esto tiene que ver no solamente con este momento, tiene que ver con un ciclo prolongado. Y en ese contexto es que tiene que ser leída cómo lo que está viviendo Ecuador en este momento puede ir afectando aún más esta satisfacción con la democracia. Eso es como el modo en el que la población siente que el sistema está funcionando. Luego hay otros varios indicadores. El de satisfacción con la democracia también sufrió graves afectaciones. La percepción de que esté siendo gobernado Ecuador de modo más o menos democrático de igual forma. Pongo en este contexto general para decir que no se trata de esta semana, no se trata de este mes. Es un ciclo prolongado ya en el que las condiciones de gobernabilidad, en el que las condiciones van a ir lesionándose cada vez más. Por lo tanto, esto tiene que ser leído más allá del presidente Lasso, que sí, es el presidente en este momento y es importante, pero tiene que ser leído más allá de eso. Y tiene que ser leído por las fuerzas políticas, tiene que ser leído ampliamente por todos quienes estamos militando por una situación sana, fuerte, vigorosa de la democracia en Ecuador. Eso en primera instancia. Lo segundo tiene que ver con que la filtración de Pandora Papers llega justamente en un momento ya de lesión de la aprobación a la gestión del presidente, de un decrecimiento de 30 puntos, llega en un momento en el que el presidente tiene solamente el 28% de credibilidad. Estas dos cifras me refiero a antes de que la población leyera y recibiera la filtración de Pandora Papers. Esto aún no ha sido recogido en nuestras mediciones, esto lo vamos a medir en este fin de semana, pero ya era esa la situación. Ya era esa la situación porque estamos asistiendo a un periodo de gobierno en el que ciertamente uno puede hablar ya no solamente de un discurso errático de parte del gobierno. Yo diría que ya podríamos empezar a hablar de falta de palabra, falta de claridad además en el discurso. Para citar simplemente, remitiéndonos a lo que estamos tratando, a Pandora Papers, este discurso de entrada de que va a haber colaboración, este discurso de entrada de que ha estado abierto a mostrar la situación, las respuestas a los medios de comunicación e inmediatamente hablar de que es un acto de conspiración. Esto es un desistimiento claramente del trabajo de 600 periodistas. Una carta al universo en la que habla que no están cumpliendo cabalmente sus labores periodísticas, que no están remitiéndose a una labor ética, y esta pregunta que yo decía en mi primera intervención, de decirle a un medio de comunicación quién los frena a ustedes. No concurre al legislativo durante 2 ocasiones y cuando llega el informe, insisto, la respuesta es la de acusar de golpismo. Pero hay otra serie de señales en este sentido. Lo más reciente, la entrevista a la BBC y dice que no se reunirá con Leonidas Issa porque es golpista, porque es conspirador, en fin. Y al día siguiente, 2 días más tarde, la carta de invitación a Leonidas Issa, porque es quien dirige la CONAIE, a que concurra Carondelet al diálogo. Y podríamos citar una serie de pronunciamientos en los que, insisto, ya no estamos hablando solamente de un discurso errático, sino de la falta de palabra, que puede ir lesionando aún más la credibilidad del mandatario, pero no solamente. Tiene que ver con la lesión
de la presidencia, del gobierno, y esto que ubico y conecto con la primera línea que estaba estableciendo, que ya es profundizar aún más la baja confianza en las instituciones. Estábamos ya asistiendo al ciclo de más baja confianza institucional, de afectación en las expectativas y sobre todo esto que he señalado. Si ya entre 2018 y 2020, antes de que suceda lo que estamos viviendo ahora, la satisfacción con la democracia había bajado 17 puntos, pongo entonces la pregunta de qué va a suceder de acá en adelante viviendo lo que estamos viviendo en el país. Pero la sensación que queda es que el presidente no tiene palabra, efectivamente, o por lo menos tiene alguna suerte de esquizofrenia discursiva que no le permite articular sus pretensiones con sus acciones. Franklin, el informe que ha emitido la comisión quizás desde el espacio y la oportunidad perfecta para plasmar las posturas de las distintas bancadas, no respecto al informe, porque yo hasta ahora siento que el debate no se ha centrado en el contenido del informe, sino en su mera existencia. Entonces, los distintos partidos políticos lo que han hecho son posturas políticas en torno a ese informe. ¿Tú cómo piensas que reaccionarán los distintos partidos del legislativo? En la comisión vimos un PK que quizás se resquebraja, UNES un poco más de solidez en torno a su postura, pero hay una serie de actores independientes y de otros partidos que en el Pleno van a tener mucha más incidencia. ¿Cuál crees tú que van a ser estas posturas en torno al informe? A mí me parece que es sumamente relevante esa pregunta, quizás no tanto por entrar al análisis de los cálculos de cada fuerza, sino por interrogar si las fuerzas van a intervenir en esta ocasión en base a puros cálculos políticos de coyuntura. Parece que aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, el tema que se nos está planteando con Pandora Papers a nivel del Ecuador y a nivel global, insisto yo, revela una cuestión de magnitudes éticas, políticas enormes, que entiendo yo no pueden ser reducidas a cómo cada fuerza política se acomoda a la coyuntura. Por eso me parece que este debate, que quizás Marco nos pueda aclarar más, pero sobre la calidad del informe, ¿no? La Asamblea tiene derecho a la fiscalización popular, es su deber. Después un informe puede ser mejor o peor, pero estamos en el andarivel del juego democrático, ¿no? Descalificar eso como golpista o como conspirativo es básicamente torpedear el juego democrático. Ahora, si las fuerzas políticas también haciendo un juego politiquero, un juego de política pequeña, suponen que esto es simplemente la ocasión para poner el pie al lazo y al régimen y no evacuar del modo más justo, del modo más institucional, del modo más impecable esta cuestión, estamos en un problema. Es decir, Lasso está torpedeando el control popular, el control democrático, lo está esquivando, lo está esquilmando frente a las instituciones y frente a la sociedad. Las instituciones fuera del Parlamento, que aquí, por lo mismo que decía Marco hace un momento, que yo creo que es al revés, un poco por el hecho de que está fracturado y faccionado, es que el Parlamento está pudiendo actuar. Si es que esto pasaba con Lasso, con el propio con Moreno, con el propio Correa, quizás no teníamos esta actuación del Parlamento. Pero ahora precisamente esa fragmentación está posibilitando un juego de fuerzas que abre una fiscalización. Pero las otras instituciones de control están paralizadas y yo tiendo a pensar que tiene mucho que ver con el tutelaje, con el control y el temor que se tiene a un poder ejecutivo que apenas saltó Pandora Papers, llamó a Arauz a declarar, que el día de la movilización la Fiscalía llamó a ISA a declarar, que ha llamado conspiradores a todas las fuerzas políticas, teniendo una Fiscalía que les, no voy a decir leal, pero al menos muy cercana. Entonces hay un juego extorsivo ahí, pero si las fuerzas políticas también entran en ese pequeño juego político de saquemos un informe rápido, que esto se resuelva, también entramos en un problema de credibilidad del proceso de fiscalización y de control popular. Este es un tema muy serio, no está en juego solo la duración del gabinete de Lasso, su fortuna, si se inscribió bien al CNE, sino me parece que está en juego algo que es fundamental en la cuestión democrática del país, de la región y del globo, y es
hasta qué punto las grandes fortunas, los más poderosos entre los poderosos, tienen legitimidad de sacar, entrar, fugar sus riquezas bien o mal habidas cuando les place, cuando les conviene, sin que las instituciones políticas, sin que la comunidad democrática pueda intervenir en ello. O sea, estamos hablando de una cuestión que históricamente ha erosionado la fuerza del Estado para generar procesos de crecimiento, de distribución de la riqueza, y que ha históricamente colocado a América Latina como una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Cualquier historiador del Estado en América Latina sabe que nuestros estados son débiles por esta histórica capacidad de las élites para eludir sus deberes de tributación. Este es un tema tan trascendente que también llama la atención que el informe, por lo que uno ha leído, sin ser especialista, como que esta comisión no se haya tomado del todo en serio su trabajo, sabiendo además las circunstancias de un fuerte autoritarismo, diría yo, de un autoritario de Lazo con respecto a todo el juego de control popular, de oposición y de movilización. Entonces, a partir de allí, haciendo esta aclaración, ahí quizás después podría decir yo hasta qué punto las fuerzas van a entrar en el juego chiquito de la política o si van a ser un juego como digno de la centralidad y de la importancia que tiene este tema para la supervivencia democrática hacia el futuro. Así es, esperemos que este tema nos lleve a un discurso mucho más amplio y una discusión mucho más fuerte sobre la democracia y la relación con la riqueza de la misma. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Frente Radiosa. En estas tardes de lluvia, nos queda bien tomarnos un cafecito. Ah, pero eso sí, bien acompañado de un rico... Espéralo pronto. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Radio Pichincha. Bueno, seguimos con más de Frente Radiosa. Quizás retomando los últimos puntos que mencionaba Franklin en su intervención y pensando en la relación entre paraísos fiscales versus democracia, ¿cabe nombrarlo así, tal cual nosotros habíamos nombrado este programa? Es una contradicción. ¿Cómo afecta esta histórica rebeldía tributaria de las élites la consolidación democrática? ¿Hay espacio para la soberanía popular en torno a la trama de los paraísos fiscales? Paulina. Sí, perdón. Sí, yo creo que la consulta dejó abierto este debate y esta reflexión. Y la filtración de este momento tiene que ver no solamente con cómo se sitúa o nos situamos como país respecto al presidente, que sí, que es muy importante porque se trata del presidente de la República, que además tiene ahora mismo la obligación. Él mismo ha dicho que está dispuesto a hacerlo. Ahora mismo una de las asambleístas de Creo decía, el presidente tiene que concurrir a la asamblea. El problema es que hay un ambiente hostil. Es decir, una propia legisladora de la tienda política que está gobernando reconoce que tiene que concurrir al legislativo. Bueno, que haya o no hay ambiente hostil, uno diría entonces, tiene que concurrir siempre y cuando se sienta bien cuando va. Simplemente dejo sentado eso. Pero es un debate que tiene que ver justamente con cómo la población otra vez percibe la democracia. Voy a citar nuevamente lo que citado hace un momento, el informe de Latino Barómetro, cuando hablaba de este nivel de satisfacción con la democracia. No deja de ser preocupante 3 datos más que atienden a esto, ¿no? En Ecuador ahora mismo solo el 11% percibe que se gobierna para el bien de todos.
La media regional es del 22%. Fíjense la diferencia, o sea, fíjense la situación en la que está Ecuador en este dato. Asimismo, el 87% percibe que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. La media regional es 73%. Y solo el 13% percibe que es justa la distribución de la riqueza. Si este es el modo en el que los ecuatorianos estamos sintiendo la situación de Ecuador, me parece que justamente el debate es más relevante, más trascendente que nunca, porque tiene que ver con el modo en el que, por un lado, se distribuye la riqueza, pero también tiene que ver con cómo se tributa en relación a esta riqueza. El propio presidente necesita que se debata esto si es que coloca una reforma tributaria en la que está pidiendo justamente impuestos al patrimonio, si le está pidiendo a la clase media que pague sus tributos. Es un debate que sería saludable para impulsar su propia reforma. Entonces, dejo sentadas estas tres cifras para decir nuevamente que la situación en la que está Ecuador frente a la democracia y frente a la percepción de para quién se gobierna, del modo en el que se gobierna, quién se beneficia y cómo se distribuye la riqueza, son alertas realmente importantes porque son cifras que se han visto afectadas en el último ciclo y que requieren que todos participemos del debate. Es decir, la mirada no puede estar solamente ahora en la Comisión de Derechos Humanos y en el modo en el que las organizaciones políticas sacan sendos comunicados que pueden cambiar de tono de una u otra semana. El debate es mucho más relevante y mucho más importante para Ecuador que para 2, 3 o 4 asambleístas. Ok, Paulina, muchas gracias. Ahora sí, Marco, en tu opinión, ¿hay una contradicción entre paraísos fiscales y democracia? ¿Cómo afecta la rebeldía tributaria de las élites a la consolidación democrática, a la soberanía popular? Afecta en cuanto a la democracia, tiene un costo, digamos, y la democracia es sustancial y los derechos tienen un costo, y en la Constitución ecuatoriana está bastante bien fijadas las obligaciones del Estado con grandes temas que ahora hemos visto que más bien se están reduciendo en sus presupuestos, como los campos de la salud y la educación. Ahora tiene que ver con un segundo aspecto, que es la opacidad que se genera con este tipo de prácticas, por así decirlo, elusivas, ¿sí? Frente a la necesidad más bien de desarrollar democráticamente, incluso como está, digamos, regido en la Constitución, un sistema tributario, ¿sí? Y a mí me parece, Franklin dijo, el poder se justifica. Efectivamente, el poder se justifica. Los que ejercen el poder, que son elegidos representativamente, también tienen que justificarse. Y yo creo que en ese sentido, lo que se ha notado aquí, la estrategia de comunicación política del gobierno del presidente Lasso es totalmente equivocada, no solo por en sí contradictoria, porque él mismo está poniendo o está cuestionando su propia palabra presidencial, sino que es una estrategia, digamos, que me parece que está más a lo defensivo que a lo propositivo. Quizá sería importante cambiar de estrategia y que él vaya a la Asamblea Nacional, si es que, como dije, la Asamblea Nacional se llegase a reunir, porque incluso yo diría que es importante que vincule esto explícitamente, o sea, su defensa o lo que tenga que decir respecto de las evidencias que pueden haber, ¿sí? Con su legitimidad para desarrollar una reforma tributaria adecuada. El problema también es que la Asamblea es un espacio, y quizá Paulina tendrá la cifra de la aceptación en Latinobarómetro y los datos que tiene ella y maneja ella, pero también es un espacio deslegitimado, donde se ve una dinámica, y yo sigo insistiendo en esto, más bien cortoplacista. Yo creo que el mismo hecho de haber terminado el informe tan brevemente, por así decirlo, ¿no? Es una apuesta por un cortoplacismo y es querer meterse en o tomar una oportunidad posiblemente también de un posible proceso de fiscalización más profundo contra el presidente Lasso, al cual ya han habido bancadas como parte de Pachacutic, el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, que han dicho hasta ahí nomás nos quedamos y se han quedado como quietos. Entonces, esa dinámica no es la dinámica de discutir una reforma tributaria. Es una dinámica cortoplacista que más bien se endereza
discutir, ¿cómo se llama?, la calidad del informe o cosas por el estilo. Yo veo que lo otro está preterido. La capacidad de legislar tanto del Ejecutivo, fomentando discusiones, como de la Asamblea, están afectados por este proceso. Ahí está la respuesta a por qué es importante reflexiones más de fondo y cómo estas, desde lo económico, se vinculan con la democracia. Ok, Marco, muchas gracias. Franklin, quizás conectando con lo que tú citabas previamente sobre las disputas más amplias en torno a la democracia y los juegos de la pequeña política más extorsivos que se van a dar entre las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. ¿Cuál es tu lectura al respecto? De cierta forma, el comunicado que sacó el Partido Social Cristiano ya evidencia que finalmente hacen espíritu de cuerpo, de clase, y de una u otra forma respaldan esto que veníamos nombrando como rebeldía tributaria de las élites, o finalmente no quieren abordar esta gran disputa en torno a la aparente contradicción que se da entre paraísos fiscales y todo lo que se teje en torno a los mismos y el juego democrático de la soberanía popular. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? ¿Qué esperar de otras fuerzas políticas como PK? Sí, escuchando estas cifras que mencionaba Paulina sobre el Latinobarómetro, quizás uno podría sugerir que a la gran derecha que gobierna hoy y que gobernó durante el ciclo anterior, precisamente frente a esa enorme percepción de que se está gobernando para los ricos, para los poderosos, lo que menos le conviene es que una cuestión como los paraísos fiscales, las fortunas, los modos de evasión, de elusión, se discutan. Que en rigor uno podría decir que Lasso tiene un juego de control o de aval de los poderes fácticos, las Fuerzas Armadas, los grupos económicos, la gran prensa, la embajada, están con él. Lasso puede suponer, como también supuso y le salió bien el juego Moreno, que con el control de estos poderes fácticos puede sostener su gestión de poder, y que lo que más le puede erosionar es precisamente abrir debates que precisamente por los orígenes de su fortuna, por el anclaje económico, financiero, bancario de su trayectoria, por el hecho de que el imaginario de la crisis bancaria del 99, del lugar de la banca en la pandemia, etc. Todo esto son cuestiones que enturbian la imagen de un ex banquero, de un accionista, alguien que tiene paraísos fiscales en el poder. Y quizás lo que más le incomoda a la derecha en el juego más chiquito de la política es precisamente que se discuta aquello. Entonces, es el gobierno el que va a empezar a tratar de quebrar a la parte de Pachacútec, dejar aislado a la Revolución Ciudadana. De hecho, es sorprendente que Nebot, que a pesar de que viene muy golpeado en la opinión, haya entrado en el juego del gobierno con ese comunicado, ¿no? Porque no es que simplemente dice hay que respetarle el debido proceso de esto, no, sino que dice nosotros no estamos conspirando, ¿no? Ellos sí. Es decir, entra claramente en el juego discursivo del régimen, no dice absolutamente nada de los paraísos fiscales. Me parece que ahí claramente hay un reacomodo clasista del bloque dominante para defender una práctica histórica con la cual han eludido su responsabilidad con el fisco, con la cosa pública, y a partir de ahí es evidente que es el gobierno el que está jugando unas fichas para poder surfear la coyuntura sin que los procesos de control popular se activen y sin que los procesos de justificación pública, de rendición de cuentas, tomen forma. Si es que el juego le sale globalmente eficaz al régimen, la Revolución Ciudadana puede quedar otra vez aislada, puede quedar como un actor, como el actor que viene a convulsionar el panorama, y donde el discurso que fabricaron Moreno y Romo sobre el golpismo, que es el mismo discurso que tiene ahora Lasso, puede volver a recaer sobre la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿no? No es simplemente, aquí yo diría, no simplemente es como un discurso ya de Lasso sobre el golpe, la desestabilización, sino que estamos viendo que ya hay un frame, un marco de las élites que se ha estabilizado con toda fuerza desde octubre de 2019,
y en el que están empezando a leer así a toda lo que ellos ven como posibilidad de insubordinación popular, ¿no? Hay un enorme malestar de las élites contra las expresiones autónomas de la política, sea la CONAIE, sea ISA, sea la Revolución Ciudadana, y a todas estas las están colocando bajo el calificativo de la violencia, lo ilegítimo. Este es el juego fundamental. Hay que ver ahora, por ejemplo, en el diálogo que va a tener ISA con Lasso, si sale este tema, si se coloca este tema con toda fuerza, como una exigencia del movimiento indígena, de la discusión del papel de los paraísos fiscales en el debilitamiento de la igualdad y de la democracia, vamos a ver. O si no, efectivamente puede ser que el gobierno, con un juego pequeño politiquero, logre torcer a las fuerzas políticas y que esto sea visto simplemente como un intento de sabotear el gobierno de Lasso y no como lo que es una discusión sustantiva sobre la fortaleza democrática del país. Franklin, bueno, creo que ustedes han comentado mucho, ya hemos comenzado a hablar un poco sobre los actores que están involucrados en este proceso. Los pronunciamientos del gobierno han sido claros. Ellos ponen como enemigo al correísmo, quizás como legítimo contradictor al movimiento indígena, y por el otro lado el Partido Social Cristiano adopta esta postura de clase y vuelve a una especie de alianza coyuntural con el gobierno. En ese escenario, me surgen dos preguntas que creo que son fundamentales, y es, ¿existen las garantías institucionales para que este juego democrático se lleve de manera medianamente ordenada? ¿Y a qué me refiero con esto? Apenas comenzamos el programa, se le estaba notificando a la Revolución Ciudadana con el inicio de otra investigación fiscal, esta vez por el financiamiento del partido Alianza País. Entonces, ya vemos que efectivamente la maquinaria institucional en la que quisiéramos confiar también actúa de una manera sumamente discrecional. Entonces, estimado Marco, quisiera que nos comentes un poco, ¿tú crees que existen las condiciones jurídicamente, o quizás ya las condiciones institucionales, para que más allá de lo que ocurre en la Asamblea, existan las garantías para que haya una oposición democrática y también las garantías para que Fiscalía, Contraloría, Banco Central y SRI realmente lleguen a hacer una investigación sobre Pandora Papers? En lo formal se podría, decir que existen unas condiciones institucionales, pero ya en el deber ser, en la parte material de esas condiciones institucionales, yo creo que es muy difícil decir este momento que estas condiciones se pueden dar de una manera normal y no ser, por ejemplo, manipuladas o precarizadas. ¿No? Existe, yo creo que una fuerte precarización de esas condiciones institucionales que hacen evidentemente que no existan las garantías absolutas de que se dé un juego democrático. La voz se me... No te preocupes. Y quizás aunando un poco a tu comentario, una prueba muy clara de esto es que en la mayoría de países en los que han estado involucrados mandatarios de los Pandora Papers, la Fiscalía ha actuado de oficio. Aquí la Fiscalía, después de 16 días de que saltaron los Pandora Papers, fue a la Asamblea a decir que bueno, que sí están pensando en comenzar a investigar. Entonces, creo que ese es un ejemplo de que quizás en papeles existen las condiciones institucionales, pero ya en términos materiales es sumamente complejo. Y quizás esto va aunando un poco más al deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Respecto de esto, Paulina, podríamos hablar de que la ciudadanía quizás, más allá de la Asamblea, siente o podría estar confiando en una resolución que saquen sobre los Pandora Papers, la Fiscalía, la Contraloría y demás. Sí, como estaba señalando en la primera y segunda intervención, venimos de un ciclo pronunciado, prolongado durante los últimos 4 años de la más baja confianza institucional. Insisto, baja confianza en la democracia en general, baja confianza en el Estado. La pregunta justamente es si es que para hablar de democracia,
basta con haber sido electo en las urnas, o si el ejercicio del gobierno y el ejercicio de la legislación es lo que va alimentando y sosteniendo esto. Lo que está sucediendo en este momento me parece que es ciertamente un momento definitivo en la situación de la democracia del país. El modo en el que actúe el gobierno nacional, el modo en el que actúe el legislativo, el modo en el que actúen las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, va a configurar un escenario más menos estable, de más menos gobernabilidad, pero sobre todo de más o menos salud de la democracia. Es decir, ahora mismo lo que tenemos en los discursos, en los comunicados, es este pronunciamiento de otra vez, de algún modo, partir, correísmo y lo demás. Y asimismo, ya tenemos pronunciamientos de decir ciertos asambleístas de Pachakutik y el Partido Social Cristiano en este momento, digamos que sale de la denominación de triunvirato de conspiración. Y la pregunta es, si es que en esta ocasión no me están llamando desestabilizador o conspirador, dejo pasar que los nombren al resto. Esa es una pregunta. La otra pregunta es si a la dirigencia de la CONAIE la están llamando también conspiradora y desestabilizadora. ¿Hace sentido que asambleístas de Pachakutik ahora mismo estén hablando de que el informe salió de este modo porque a última hora se metieron uno u otro párrafo, ingrediente? Es decir, ¿se trata de ese juego? ¿Se trata de un juego de párrafos? ¿O se trata del modo en el que te ubicas tú como tienda política, como brazo político de la CONAIE respecto a cómo se está tratando a la organización social, al presidente de la organización social? Vamos a entrar en este detalle porque uno escucha el pronunciamiento de Creo, del bloque de Creo, y dice: queremos agradecer al Partido Social Cristiano que ahora sí está de este lado, a algunos asambleístas de Pachakutik, a Izquierda Democrática. Es decir, separando con quienes sí se va a poder jugar o no en pequeño. Este pronunciamiento del asambleísta que dice el presidente debería concurrir al legislativo, pero hay un ambiente hostil. Es decir, la democracia de acuerdo a pequeñas condiciones, y va a ser importante, va a ser fundamental lo que pase en el diálogo, porque en el comunicado, en el último punto del comunicado de la CONAIE deja sentado con mucha fuerza que una de las condiciones, uno de los requerimientos, una de las demandas, tiene que ver también con Pandora Papers. ¿Cómo esto se expresa después en las demandas de CONAIE, de las otras organizaciones sociales, y cómo se conecta sobre todo con el ejercicio de Pachakutik en el legislativo? Entonces, estamos ante un momento fundamental en el que, concuerdo con una de las intervenciones de Franklin, vamos a tener un juego pequeñito o realmente van a ser grandes líneas para pensar en más allá de 1, 2, 3 votos, 1, 2, 3 momentos en el que me llamen desestabilizador y mañana no. Esa es la pregunta fundamental para las organizaciones, para los actores políticos y para los movimientos sociales. A mí me resulta inquietante un poco tu conclusión respecto de cuál va a ser, de cómo va a terminar la salud de la democracia después de esta situación. Porque la realidad es que si tú tienes pruebas contundentes de un incumplimiento legal por parte del presidente, pero no tienes las condiciones políticas para actuar sobre esas pruebas, pues entonces no estamos viviendo en un Estado de Derecho. Eso es sumamente complejo y requiere el posicionamiento de varios actores políticos que deben ir más allá de esta pequeña política. Respecto de esto, Franklin, tú, ¿cómo creerías o cuál piensas que podrían ser los desenlaces en unas circunstancias tan extremas? Porque básicamente o nos toca hacernos como sociedad los locos respecto a los paraísos fiscales porque no hay las condiciones materiales, o sea en nombre de la estabilidad democrática o sea en nombre de los pactos políticos, pero como sociedad, ¿qué pasa? ¿Nos hacemos los locos respecto de esta situación? ¿Fingimos que no pasó? ¿O qué salida, cómo podemos viabilizar como sociedad esta discusión de la que tú tanto has hablado, pues riqueza y democracia?
Sí, a mí me parece fundamental el papel que pueda tener efectivamente las organizaciones sociales, populares, los sindicatos, la sociedad, que se apropien de esta cuestión, que puede ser el único modo de cortocircuitar el juego más político pequeño, politiquero de las fuerzas políticas, ¿no? Acá yo pondría toda la lupa sobre la acción del movimiento indígena. Yo creo que ya es incorrecto hablar de Pachacútec como el brazo electoral. Pachacútec tiene vida propia. En la última coyuntura, Santi ha demostrado claramente que tiene un juego con su bloque de diputados que no depende de la CONAIE. Ahora el movimiento indígena es mucho más vasto que la propia CONAIE y el Pachacútec, y es un movimiento que puede colocar, como lo ha hecho en otras ocasiones, grandes temas públicos a debate y puede arrastrar a otras organizaciones sociales. Esperemos que la Revolución Ciudadana también, también tenga la capacidad de eludir el pequeño juego de coyuntura y situar esto como un debate de largo plazo para movilizar a la sociedad al respecto. El control popular no se agota, insisto yo, en las instituciones, sino es que es una dinámica democrática que se enraiza en la sociedad, en la investigación, en el debate público, en la universidad. Puede ser que ahora este debate quede encapsulado en los juegos de pequeños votos, pero es algo que deberá ser politizado y reproblematizado hacia adelante. Tenemos una derecha radicalizada, hay un proceso de radicalización de la derecha, vengo escribiendo al respecto, que tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de ir con intransigencia en busca de sus intereses y de sus principios, menospreciando los medios democráticos para obtenerlos. Me parece que Lasso está en este andarivel, me parece que lo más probable es un escenario donde se radicalice este estrechamiento democrático. Fíjense bien, ¿no? En el 2017 Lasso no reconoció los resultados electorales, en el 2019 aplastaron el conflicto social. Cuando se habló del plan Yerobi para dar un golpe si es que Arauz ganaba. O sea, no hay señales de por dónde la derecha efectivamente esté aceptando el juego democrático, y me parece que frente a este reto mayor, mayúsculo, que condiciona su propia existencia social, el papel de sus fortunas, es muy probable que el estrechamiento democrático se acelere y que la única contracara de eso pueda estar en lo que venga de la sociedad civil, de los movimientos, puesto que los partidos aparentemente están haciéndole el juego a Lasso con una gramática de cálculos pequeños y de juego de votos que no favorecen un debate vital para nuestra democracia. Muchas gracias, Franklin, Marco, Paulina, por habernos acompañado esta tarde. Hemos llegado nuevamente al final de Frente Radiosa, pero estaremos nuevamente con ustedes el próximo lunes a las 6 de la tarde. Por lo pronto, les invitamos a que se queden en sintonía de Radio Pichincha con Chuzi, que es un programa intercultural y que ofrece una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional, conocer a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador y sus propuestas de vida. Bueno, esto fue Frente Radiosa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.